Quiero invitarlos para que estemos en pie y abramos nuestras copias de las Escrituras en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar en pie en reverencia a la palabra de Dios. Capítulo 3, vamos a estar leyendo a partir del versículo 10 al versículo 18 en forma antifonal. ¿Ya lo tienen? Sí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Esperando y apresurándoos para la venida del Señor, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, de nuevo estamos aquí delante de ti, Señor, en este tu día, en el cual nos reunimos como iglesia. Delante de ti, Señor, cantando alabanzas a tu nombre y siendo también oidores de tu palabra, estando dispuestos en nuestros corazones, Señor, a escuchar la voz de tu Espíritu Santo, la cual tú hablas a través de las Sagradas Escrituras. Te ruego, soberano Dios, primero que todo, que nos santifiques en este tu día y que no tengas en cuenta tampoco las debilidades del expositor, Señor, porque siendo aún hombres que habitamos aún en este cuerpo de debilidad, tenemos esas debilidades que batallan con nuestra alma, Señor, rogándote que la palabra tuya llegue al corazón de tus hijos para que ellos continúen creciendo, Señor, para que tú continúes en ellos haciendo la obra a la cual llamaste a cada uno en particular. Glorifícate en esta hora, Señor, y despierta el Espíritu en ellos. Ilumina su entendimiento a todas las cosas que trataremos en el día de hoy, para la gloria de Cristo, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, de acuerdo a nuestra lectura, no vamos a hablar de escatología. Fueron 2 meses larguitos, ¿no? Ok. Nosotros vivimos, estamos viviendo los tiempos postreros. Y en el medio evangélico, pues que conocemos nosotros los que somos de la fe de Cristo, en la actualidad se hizo una encuesta
en las librerías cristianas, de acuerdo a cuáles eran los 50 títulos de mayor interés que más compraban los que profesaban la fe cristiana, los que profesan ser cristianos, y arrojó estos temas, los 50 títulos más vendidos. No vamos a hablar de los títulos porque nos tomaría todo el tiempo, vamos a hablar de los temas. Predominaron los que tienen que ver con el propósito, una vida con propósito, los que tienen que ver en segundo lugar con las finanzas. En tercer lugar, quedaron catalogados los que hablan sobre la personalidad. El cuarto lugar lo tomó la autoestima. En quinto lugar, los lenguajes del amor y por último, todos los temas que tienen que ver con las relaciones personales. Lamentablemente, los libros que tienen que ver con el Dios Trino, con Jesucristo, con el pecado, con el Evangelio, con las Escrituras, con la predicación, las ordenanzas o sacramentos, con la oración, con la disciplina eclesiástica y con la iglesia local, brillaron por su ausencia, hermanos. No son del interés de la iglesia. Se entiende que estos temas y otros de carácter doctrinal son los que le van a dar el crecimiento a la iglesia. Ellos son los que le dan el crecimiento, no los libros que tienen más con la autoestima o el emprendimiento personal. Eso nada tiene que ver con el crecimiento espiritual. En cuanto a esto, hermanos, Dios nos ha dejado unos beneficios. Nosotros, cuando nos compartieron del Evangelio, llegamos a una nueva vida, ¿cierto? Tuvimos un nuevo nacimiento, pasamos de muerte a vida y entramos en un lugar, a una nueva vida. Esa vida tiene que ver también con una monarquía. En esta época está muy sonando mucho de las monarquías, porque esas figuras aún Dios las deja en este mundo para que nosotros entendamos que pertenecemos a una monarquía, y esta tiene que ver a la celestial. Nosotros ingresamos al reino de los cielos y al nosotros haber sido salvos, el Señor nos ha dejado unos beneficios en ese reino. Es semejante cuando nosotros entramos a un trabajo en particular, ¿cierto? O a estudiar una carrera en particular, empezamos a tener unos parámetros para conocer al lugar donde hemos entrado. Al igual que eso es el reino de los cielos. Nosotros no lo conocíamos e ingresamos a él cuando fuimos llamados por el Espíritu Santo y él aplicó la salvación a nuestras vidas. Así que esos beneficios son llamados los medios ordinarios y externos por los cuales Cristo comunica a su iglesia la obra redentora y consumada en la cruz. Algunos piensan que la salvación es creer en Cristo, entregarle su vida a Cristo y empezar a tener una vida feliz. No, empezamos a tener un camino trazado a la vida eterna. Eso es lo que tenemos. Empezamos a caminar como cristianos. Lógicamente, cuando llegamos al nacer de nuevo es semejante a un bebé, ¿cierto? El bebé empieza, pero él tiene que empezar a crecer. Él crece. Así que, aunque para algunos es desconocido esto, es lo que se ha enseñado a las iglesias a través de los siglos, lo que se llaman los medios de gracia. ¿Por qué? Por gracia fuimos salvos. Entonces tenemos que ver cuáles son los beneficios que por gracia recibimos de parte de Dios para caminar en esta nueva vida que tenemos nosotros en la fe que es en Cristo. Así que la iglesia de hoy, algunos lo desconocen porque se ha degradado
lo que es la iglesia y el propósito de ser parte de ella se ha degradado y se ha equiparado en muchos casos al mundo. Lamentablemente, hay que decirlo, es una realidad. Es por esta razón que es necesario conocer lo que se llaman los medios de gracia que Dios ha otorgado como práctica y beneficio a su iglesia, a nosotros como iglesia. Hay un término, una definición acerca de estos medios, una definición histórica, voy a citarla, lo que dicen los padres apostólicos, ¿no? Nosotros tenemos una historia. Nosotros recibimos aquí el Evangelio, pero tenemos que pensar cómo llegó el Evangelio a nuestras manos, cómo nos llegó una Biblia, ¿cierto? Es importante aprender estas cosas. Dice así: una mención histórica define los medios de gracia como los medios ordinarios y extraordinarios por los cuales Cristo comunica a su iglesia los beneficios de su mediación por su muerte. Y añade, los medios externos, bueno, ahorita estábamos cantando, eso es un medio de gracia. Los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo comunica los beneficios de la redención. Acá ellos colocan un ejemplo, sus ordenanzas, sabemos que son dos, ¿cierto? Hay dos ordenanzas, especialmente la palabra de Dios, lo que llaman los sacramentos y la oración, es otro medio de gracia, todos los cuales son hechos eficaces para aquellos que han sido elegidos para salvación. Cierro la cita. Ahora, como Jesucristo y su obra salvadora son el fundamento de nuestra fe, para los creyentes lo que debe atraer más que los primeros títulos en los cuales se venden más en las librerías, es preocuparnos por saber cómo crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, como dice el apóstol Pedro. En el texto que leímos al principio, hablaba de esto, ¿no es cierto? Él habla del tiempo del fin, del tiempo del juicio, esto lo estuvimos estudiando por un tiempo, pero él concluye sus epístolas diciendo, teniendo conciencia de estas cosas y procurando caminar como somos dignos de hijos de Dios, creced en el conocimiento y en la gracia de Dios. Esa es la invitación del apóstol Pedro, en crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Así que la exhortación del apóstol Pedro a los creyentes es ocuparse de ese conocimiento de Dios. Nosotros sabemos que cuando hacemos el evangelismo, lo que estamos expresando al mundo es que existe un Dios verdadero, ¿cierto? Anunciamos a ese Dios verdadero porque hay un juicio sobre el mundo y vendrá un juicio sin lugar a dudas, vendrá destrucción. ¿Y de qué se trata el evangelismo? Yo estoy dándole la solución cuando les presento a Cristo, o sea, la gracia. Eso es lo que tiene que ver con esa obra en la cruz. Entonces el apóstol Pablo lleva a los que creen en el evangelio a que crezcan en ese conocimiento. Y ese conocimiento lo tenemos primeramente en la palabra de Dios. Libro de Juan capítulo 17, versículo 1 al 4, habla de la voluntad del Señor Jesucristo para la iglesia en la oración intercesora que hace al Padre para guardar a sus hijos. Noten. Estas cosas habló Jesús. ¿Ya lo tienen? Sí. Libro de Juan 17, versículo 1 al 4.
Los que tienen el digital solo es ¡tin! Nosotros todavía nos toca. Dice el Señor, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ahí empieza la oración del Señor, a interceder ¿por quién? Por su iglesia. Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? De ser entregado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, la promesa de nosotros, el Señor nos ha dado es vida eterna, ¿cierto? Eso lo tenemos muy claro. Pero el Señor aquí va a decir, ¿qué es esa vida eterna a la que pertenecemos? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es la vida eterna, es un conocimiento de Dios. El grave problema que tiene hoy día la iglesia, no digo que toda, pero el grave problema que hay en un grueso de la iglesia es que no conoce a Dios. Y él añade, yo te he glorificado a ti en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese. El Señor Jesucristo viene a que conozcan al Padre y a Él. Él no está hablando, aunque nos da un bienestar. Él centra la oración en el conocimiento del Creador y de Jesucristo. Lo vemos ahí en el versículo 3. Así que entonces, en este texto tenemos el pasaje que alumbra el propósito de Dios para con su pueblo elegido por gracia. Eso quiere decir, ¿o quién es ese pueblo elegido por gracia? La iglesia, nosotros la iglesia. Lo primero que Cristo habla con el Padre e intercede por su iglesia, nosotros como discípulos de Cristo, mostrando el propósito de su obra y lo relaciona con el conocimiento del Dios Trino, el propósito de que Cristo viene a dar su vida por nosotros los pecadores, se conecta directamente con el conocimiento de Dios. Él lo hace así, porque Él dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y Él está hablando de un conocimiento para que tuviéramos vida eterna, y esa vida eterna está en el conocimiento de Dios. La autoridad para dar la vida a todos los que el Padre le dio al Señor Jesucristo tiene el propósito de conducirlos a la vida eterna por medio del conocimiento de Dios. Si nosotros recordamos en Éxodo capítulo 3, versículo 13, vamos un momento para allá. Éxodo capítulo 3, ¿cierto? Muy conocido, versículo 13. Nos conecta con la oración que el Señor está haciendo. Capítulo 3, versículo 13. ¿Sí? Y dijo Moisés a Dios, ¿ya lo tienen? Y dijo Moisés a Dios. Recuerden que Moisés lo vio una zarza ardiendo, ¿cierto? Eso es lo que llamamos nosotros una ¿qué? Una epifanía. ¿Sí? Epifanía o la manifestación de Dios a través de un medio, ¿cierto? Él se encontró al Señor, Dios lo llama en medio de la zarza, ¿cierto? Y lo encomienda a algo, a dar libertad al pueblo de Israel. Moisés, bueno, un tipo de Cristo. Él es un tipo de Cristo. Dice así, y dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, y noten las palabras de Moisés, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
¿Qué entendemos aquí o qué infiere el texto? Que ellos no lo conocían. No sabían quién era su Dios. Dios se revela a Moisés para sacar de esclavitud a Israel, y Moisés va en el nombre de Dios a dar a conocer el Dios de sus padres. Es lo mismo que tenemos hoy, hermanos. Es lo mismo que está orando el Señor aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien tú has enviado. Cristo dice que la vida eterna es conocerlos. Y a eso vino Cristo, a que conozcamos al Padre y cómo Él nos salvó. ¿Cuál fue su obra de redención? Quiero hacer aquí un paréntesis porque estuve mirando algo que me impactó mucho. ¿Cómo es que se llamaba eso de la matemática? Las integrales. Yo no sabía que era una integral, hermanos. Créanmelo. Pero cuando yo vi eso, como enseñó ese maestro, yo dije, si me hubieran enseñado esto no hubiera sido tan burro en el colegio. ¿Cómo desglosaron estos que inventaron o los que se les dio? Y tengo que decirlo de corazón, eso fue una revelación de Dios, hermanos. ¿Cómo hacer una integral? ¿Qué es una unidad? Pero una cosa es ver la fórmula y otra cosa es enseñarla gráficamente. ¡Qué belleza, hermanos! Y cuando escuchaba yo a este maestro, yo solo veía a Dios ahí. Esto es una revelación. Esto es una revelación. ¿Por qué? Dios es matemático, hermanos. ¿Ustedes sabían eso? Él es lógico. Por eso esta escritura es lógica. Ningún texto se contradice con otro. Tiene una lógica, así como la matemática. Hermanos, quedé fascinado. Quedé fascinado yo escuchando eso y vi la lógica y dije, claro. Pero claro porque me la enseñaron, ¿cierto? Ver lo que Dios, las maravillas que hace el Señor. Él nos da las escrituras. Esta es la revelación de Dios. Ya está aquí. Y todo lo que contiene las escrituras habla de Dios y del reino de los cielos. ¿Qué hay que hacer? Cuando el Señor Jesucristo dice, y ya vamos para allá, escudriñad, de eso se trata. Aquí hay unas verdades que tienes que encontrarlas. Y solo son dadas por el Espíritu Santo. Así como la matemática. Es fascinante. Yo nunca había visto tan fascinante la matemática, les soy sincero. Qué belleza. Entonces, el Señor Jesucristo viene para que conozcamos al Padre y conozcamos al Hijo. Es lo que le está diciendo, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y al Hijo a quien tú enviaste. ¿Por qué lo envió? ¿Para qué? ¿Por qué Dios te escogió? ¿Cuál es tu función? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo debes caminar? Y todo para glorificarlo a Él, no para mí. Yo no figuro, hermanos. Yo no estoy por ahí. Tenemos que conocerlo. Esa es la obra encomendada por Dios Padre al Hijo Jesucristo. Esa es su obra. Y esto nos lleva a una gran pregunta. Estamos hablando de los medios de gracia. El Señor me ha permitido que esté, por su gracia, acompañándolos cada fin de mes. Y cada fin de mes vamos a tocar un punto de estos. Ya lo tenemos todo el año, ya está listo, hermanos. Entonces, no se lo pierdan. Escuchen. La pregunta es, ¿cómo conocemos entonces al Padre y al Hijo? Porque algunos piensan que llegó a Cristo, yo pensaba que era para tener prosperidad, ¿cierto? Como algunos venden, ¿no? El evangelio de la prosperidad. O algunos para que me fue bien. Nosotros sabemos que no es así. Las cosas siguen igual. Lo que cambia es mi actitud frente a los problemas. Ya la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que me guía.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí. Y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad, es lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿dónde lo conocemos? Bueno, solo hay un lugar, la Biblia, no hay otro. No hay otro lugar. Aunque en las Escrituras nos habla de una revelación general y de una revelación espiritual, especial, que dan testimonio del Dios vivo y creador. Por ejemplo, la revelación general la vemos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 20. Ahí está la revelación general. ¿Y a qué hace referencia? Bueno, leámoslo, ¿a qué hace referencia? Noten lo que dice, capítulo 1, versículo 18 al 20. Romanos, sí. ¿Qué dije? Romanos, sí. 1, 18 al 20. Porque la ira de Dios, y noten que ese texto empieza con la ira, por eso hay que evangelizar, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí viene el punto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿De qué manera se lo manifestó? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que la misma creación da testimonio de un Dios vivo, matemático, porque todo es perfecto, todo gira en su pleno orden, aún en el cosmos. Vemos un Dios perfecto y le da testimonio aún a los científicos que se rompen la cabeza tratando de buscar cómo inició el Big Bang. Nosotros ya lo sabemos, fue Dios quien creó todas las cosas, por la palabra, ¿cierto? Como dice Hebreos, ellos se siguen rompiendo la cabeza y crean los telescopios. Ahora hay uno que dice que es 300 veces mejor que el James Webb, ¿sí? Es algo así que dijeron, que es mejor que el que ya lanzaron, que nos tiene anonadados viendo las bellezas del universo. Esa es la revelación general. Dios se le revela a todos los seres humanos y les muestra la perfección de su creación. Pero eso no los hace salvos, ¿o sí? ¿Aún así creen en Dios? No creen. No creen en Dios. Pero también hay una revelación especial. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27 dice lo siguiente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al Hijo, algunos sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Noten que también habla de un conocimiento. ¿De quién? De Dios. Y esto está hablando de la revelación especial. Por eso nosotros creímos en Cristo, porque Él se nos reveló a nosotros como el Hijo de Dios. Eso es lo que se llama revelación especial. No se le revela a todo el mundo. ¿A quién se le revela? A sus hijos. Bueno, eso es lo que entendemos. Y esta revelación es de la que está hablando el Señor Jesucristo en Juan 5:39, ¿no es cierto? Escudriñando las Escrituras. Y cuando vamos a ellas, Dios se nos revela y su voluntad ahí en las Escrituras. Así que el Señor, por las Escrituras, ha dejado varios medios ordinarios y externos para su propio pueblo escogido, y al cual Él se ha revelado de una manera especial. A esto es lo que nosotros llamamos como los medios de gracia, y están relacionados
directamente con nuestra vida y práctica como creyentes, dentro del contexto de la iglesia, no fuera de ella. Dentro del contexto de la iglesia local, no fuera de la iglesia. Así que los medios de gracia son los instrumentos de Dios que ha ordenado y el Espíritu Santo utiliza para capacitar a cada creyente para recibir los beneficios de la redención. Recibimos unos beneficios y favores. Él los dejó y nos gozamos en ellos y los disfrutamos. Y son dados por gracia, porque por gracia fuimos salvos. Los medios de gracia son los que dan el crecimiento. Los medios de gracia son los que nos van a dar la madurez en Cristo. Aunque Él pudo haber decidido revelar a Cristo de otra manera, Él lo quiso hacer así. Este es el método de Dios. Él no dejó otro método. No hay otro. Por eso la fe viene ¿cómo? Porque viste un milagro por el oír. ¿Algo diferente aquí? No. Por eso entendemos que muchos que se convierten al Evangelio o dicen convertirse al Evangelio y van a una iglesia local y no ha sido por la palabra, sino de pronto por un milagro, es una emoción, hermanos. Porque la Escritura es la que lo dice, la fe viene es por el oír la palabra. Como el pastor llamando a sus ovejas, él las llama por nombre a las suyas, a las propias. ¿Sí? Lo que dice Juan 10, ¿cierto? Él había podido hacerlo de otra manera, pero no quiso. Él designó la palabra de Dios. El primer medio de gracia es este. La palabra de Dios. Nos la dejó y nos la reveló, hermanos, no a otros. No a otros. Y el día de que te compartieron el Evangelio, creíste. Se iluminó para ti el reino de los cielos. Viste a Cristo, viste tu nueva naturaleza. El que estaba al lado tuyo, no. ¿Por qué? ¿Eres iglesia? Eso es lo que podemos entender de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Ahora, Él designa la palabra. Designó, no malinterpreten la palabra, porque esta palabra que voy a decir, porque algunos piensan que esto es del romanismo. No, se le llama sacramentos. Los sacramentos, la Santa Cena, eso es un sacramento. Entonces, no choquen con los términos, porque esos términos siempre se han utilizado. Y la oración también es un medio de gracia, hermanos. La oración. Si el Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no entres en tentación, es para que no entres en tentación, debes estar velando y orando. ¿Sí es así? Es lo que entendemos. Yo no puedo estar ministrando a Dios y no orar. Yo no puedo estar ministrando a Dios y no leer su palabra, si es el primer medio de gracia que Dios nos da y se nos revela a través de ella. ¿Ven lo grave que es? Es grave. ¿Por qué? Son los medios que Él nos dejó. No hay otro. No hay otros medios. Y de esos medios vamos a estar hablando en todo este próximo año. Así que entonces, Él utiliza estos medios, ¿no? Hay unos medios, bueno, es el medio de la palabra, o lo que tenemos nosotros como la Santa Cena, como lo que tenemos nosotros como la oración, son los medios principales de gracia, pero no significa que sean los únicos. Hay más medios de gracia a través del cual nosotros encontramos en las Escrituras que son igualmente importantes para nuestro crecimiento espiritual, porque la idea es que tú crezcas espiritualmente. Ese es el punto, crecer. Así que
Dicho esto, esta introducción, ahora sí entramos en el tema. Sí, sí. Sí, era importante que escucharan esto. Sí, lo otro es más rápido. 6 beneficios, vamos a ver 6 beneficios de los medios de gracias que Dios ha establecido a su pueblo escogido, que es la iglesia. Primer beneficio: los medios de gracia nos conducen a la salvación. Juan capítulo 6 versículo 63. Los medios de gracia nos conducen a la salvación. Nos conducen, Juan capítulo 6 versículo 63. Así dice el Señor. Aquí está hablando el Señor. Y miren que el principal medio de salvación o medio de gracia que utiliza el Señor para ganar a los perdidos es la palabra. No hay otro. La palabra es la que atrae. Dice así el Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Ahí está muy claro, ¿cierto? El evangelismo con la carne, hermano, nada aprovecha. Tiene que ser con lo que el Señor dice. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Nosotros ganamos con la palabra de Dios y la proclamación del evangelio para llamar las ovejas del redil del Señor. Como dijo el Señor, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y no siguen a los extraños, me siguen a mí, ¿no? Ahí está en Juan capítulo 10. Es por la palabra de Él, no otra. No otra. Lo segundo, los medios de gracia dan conocimiento. Los medios de gracia dan conocimiento. Juan capítulo 5, versículo 39, conocido texto. Juan capítulo 5, versículo 39, y entendemos en el contexto que el Señor Jesucristo se ha revelado al pueblo de Israel, a los que lo esperaban como el Mesías, ¿no? Él estaba también con sus discípulos, pero también habían otros judíos ahí. Y precisamente el Señor les estaba hablando de las Escrituras, donde dice que ellas dan testimonio de mí. Ustedes las escudriñan. Y yo he llegado aquí, dice el Señor, ¿cierto? Y no me han reconocido. Viene otro en su propio nombre y a él sí escuchan. Yo que he venido en el nombre del Señor, hablando las palabras del Padre, ustedes me rechazan. Ese es el contexto. ¿Cómo identificas una enseñanza? ¿Porque viene de una denominación? No. Cristo no va a venir por una denominación. Es por lo que hablas. ¿Se ajusta a la Escritura o no? Y para discernir eso, ¿qué necesitas? Conocer las Escrituras. Si no conoces las Escrituras, no puedes discernir. No hay manera que puedas tener discernimiento. El discernimiento nos da un profundo conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Quien las inspiró fue el Espíritu Santo. Por eso escudriñamos. Y por eso la vemos. ¿Qué más podemos ver ahí en el texto? El Señor Jesucristo dice: en ellas tenéis la vida eterna. Y añade algo importante. ¿Y qué más dice? Y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? ¿De quién dan testimonio? De Cristo.
Y quiero hacer memoria de esto, hermanos. Cuando Jesucristo dijo esto, el Nuevo Testamento no se había escrito. ¿De qué escrituras estaba hablando? Del Antiguo Testamento. Ellas dan testimonio de mí. ¿Y qué nos enseña esto de escudriñar? Porque ellas dan testimonio de Cristo. Cuando yo abordo las escrituras, tengo que abordarlas con esa intención. Ver a Cristo, no ver otra cosa. Hay algunos que ven otras cosas, ¿no? Y predican lo que ven ahí, lo que le ministró su corazón. Aquí está la intención de cómo debemos ir a las escrituras, escudriñarlas y estudiarlas y buscarle la interpretación. Cristo está desde el Génesis. ¿Dónde? Bueno, lo vemos en varios lugares. Ahorita mencionamos la zarza, una epifanía, ¿cierto? El cordero que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, el cordero se enredó. ¿En dónde fue? Ahí se enredó, ¿cierto? Eso es una cristofanía, porque Cristo es el cordero. ¿Ya? El cordero, el sacrificio, y vemos una figura ahí de ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? De sustitución. El cordero, el Señor le dice a Abraham, no lo mates, detente. Y toma al hijo en brazos y le da el sacrificio. Cristo ahí, hermanos. Y toda la Biblia del Antiguo Testamento habla de él. Si tú minuciosamente lo escudriñas, lo vas a ver. Los salmos están llenos de profecías mesiánicas, lleno. Salmo número 2, ¿cierto? Isaías, prácticamente toda la profecía es de Cristo, y con esa intención tenemos que ir a las escrituras, no buscando otra cosa, es buscando la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces te da un conocimiento de ¿quién? De Cristo y del plan soberano de Dios de la redención. Porque el Señor cogió a Moisés y lo llevó al Sinaí y le dio unas tablas de la ley. Ahí hay epifanías, hermanos. Nos da conocimiento. ¿Qué más nos da? Los medios de gracia también nos dan dirección. ¿Nos dan qué? Dirección. Juan capítulo 16, versículo 13. Prácticamente estamos hablando de un medio de gracia, ¿cierto? La palabra. Versículo 13 del capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ya? Capítulo 16, capítulo 16, versículo 3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Con la palabra. No hablándole al oído. Dios me habló. El Espíritu nos guía a toda verdad aquí. Porque no es que Él inspiró la Escritura. Él es el autor de la Biblia. El Espíritu Santo es el autor. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que va a hablar Él. Todo lo que oyere del Padre, ¿cierto? Todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Casi que podríamos decir ese habrán de venir, está escatológicamente. Pero les hablo a ustedes así porque ya conocen el término, ¿cierto? Ya lo manejamos. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, este tiempo de escatología, son las cosas que han de venir. ¿Cómo las sabemos? Porque el Espíritu Santo nos las reveló. Aquí está escrito. ¿Y dónde se afinca mi fe? En que yo le creo a lo que Él dice. Si Él lo dice, amén.
Lo que no diga aquí que practiquen, no lo recibo, hermanos. ¿Por qué? Aquí me ajusto. El Espíritu Santo habla las palabras de Dios aquí en las Escrituras. Pero también, ¿qué otro beneficio? Bueno, los medios de gracia nos unen como miembros de la iglesia. Así que entonces la congregación de creyentes es otro medio de gracia. Sí. Nos unen como iglesia. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Y noten que los une y desde cuándo se unieron como iglesia. Estamos hablando de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Hechos 2, 41 y 42. Así que, y subrayen esto, los que recibieron su palabra, o sea, fueron evangelizados y creyeron, fueron, otro medio de gracia, bautizados. ¿Lo vemos ahí? Es otro medio de gracia que confirma su fe. No es aceptable que alguien profesando ser cristiano lleve años sin bajar a las aguas. No es aceptable. No se ha convertido, hermanos. Eso es lo que podemos entender. ¿Por qué? Por lo que dicen las Escrituras. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían? Otro medio de gracia viene aquí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Lo ven ahí? Él habla de doctrinas puntuales. Perseveraban en lo que ellos enseñaban, en la comunión unos con otros, congregación. Si se dan cuenta, no hay nada fuera de la congregación. La Escritura nos habla que hablemos en comunidad. Fuera de ella no es una iglesia. Puede escuchar videos de YouTube, lo que quiera, hermano, puede edificarse ahí, pero no es iglesia, hermanos. Es dentro del contexto. Noten lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escuela bíblica. Ahí la vemos. En la comunión unos con otros, sí. En el partimiento del pan. Oh, la Santa Cena, qué lindo. Qué beneficio tan hermoso. Y en las oraciones. Pero el contexto aquí es comunidad. ¿Ya? Es diferente que tú tengas una relación con el Señor íntima. O sea, tu oración personal es diferente. ¿Sí? Estamos hablando de los medios de gracia de la iglesia como tal. Así participaban en la iglesia del primer siglo. ¿Y qué pasó ahora, hermanos? ¿Cambió la iglesia? No cambia. Así que esto es ley, hermanos. Otro beneficio. Los medios de gracia dan conocimiento, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Pero reforcémoslo con Efesios capítulo 4, versículo 16. De quien todo el cuerpo, hablando de Cristo, y nosotros como congregación somos el cuerpo de Cristo, estamos en Cristo, vivimos en Él, vivimos permanentemente en la presencia de Dios. Yo no la busco, aunque la busco. No sé si me entendieron lo que les dije. Nosotros oramos, ¿cierto? Y Señor, y busco su presencia. Pero el hecho de que yo pertenezca al cuerpo de Cristo y siendo en la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, vivo en la presencia de Dios. ¿Ya es más claro? ¿Qué quiere decir eso? Santidad.
santidad. Entonces, dice él, de quien todo el cuerpo bien concertado, hablando del cuerpo de Cristo como iglesia, y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan, ¿de qué está hablando? Fraternidad. ¿Lo ven? Dice, unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, dones. No todos hacen lo mismo, no todos hemos sido llamados a hacer la misma función. Ahí dice el Señor, según la actividad propia de cada uno, ¿cierto? De cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Habla de un crecimiento, madurez. El creyente no se queda niño. La escritura y los medios de gracia me ayudan a crecer. Estar compartiendo con mis hermanos me ayuda a crecer. Estar comentando, haciendo preguntas, hermano, es que no entendí este texto, etc. Compartir acerca de la escritura te lleva a un crecimiento. ¿Sabían ustedes que la manera que más aprende un alumno es haciendo preguntas? Uno da una cátedra 1 hora y uno queda de la garganta que usted no puede ni hablar. ¿Sí? Algunos no entienden, pero empieza el bombardeo, hermano. Y esto, y esto, y esto, y crecen. Sus oraciones cambian. Su manera de orar cambia. Su manera de vivir frente al cristianismo cambia. Tienen una visión más clara. Así, como les decía la matemática. Una cosa es que un profesor te enseñe fórmula. Otra cosa es que llega y te diga el profesor, te diga, ¿de dónde salió esa fórmula? Y por eso hacen un esquema y le hacen un cuadrito y le dicen, este cuadrito es 1 unidad y 2 unidades y 3. Lo hizo, claro, tan fácil esto, oiga. Sí, pero tú no sabías. Exacto. Qué burro era. No, hermanos. ¿Cuánto me hubiera borrado, hermano? Por último, los medios de gracia dan esperanza. Los medios de gracia dan esperanza. Aquí vamos a citar 2 textos. Mateo 26, 29 y 1 Corintios 11, 26. Mateo 26, 29 y 1 Corintios 11, 26. Muy conocido texto. Y hoy precisamente vamos a practicarlo. El Señor Jesucristo está en el tiempo de su entrega. El Señor Jesucristo va a inaugurar el nuevo pacto. El Cordero de Dios va a ser sacrificado. Así como lo hizo allá con Abraham, ¿sí? Con ese cordero que sustituyó a su hijo Isaac, ¿cierto? Va a acontecer en la cruz. Pero antes de eso el Señor se reúne con sus discípulos y les dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, aquí viene la esperanza, en que lo beba nuevo con vosotros, creyentes, iglesia de Jesucristo, casa del alfarero y los que nos ven y nos escuchan. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es una certeza y una esperanza. Y por eso nunca hay que dejar de hacerlo y tener este tiempo tan sublime, hermanos. Dice 1 Corintios 11, 26, el apóstol Pablo está citando Mateo. Así pues,
todas las veces que comiereis este pan, él está hablando de la cena del Señor, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, lo que implica que nunca debemos de dejar de tomar la cena del Señor, jamás. Y lo lamento por aquellos que no vienen a la congregación, aunque estén cerca, hermano, lo lamento mucho. ¿Por qué? Esto solamente se aplica en el contexto de la unión de los creyentes en medio del culto de adoración. Así lo estableció el Señor, hermanos. No es cosa de un pastor, no es el capricho de nadie, es que así lo envió el Señor, hermanos. Y si tú amas a Cristo, o si dices amar a Cristo, lo primero que el Señor dice es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en obediencia a ese amor, yo lo hago y lo practico. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que lo manda. ¿Qué concluimos? Bueno, lo primero, que el Señor no solamente ha designado lo que hará, sino que también ha designado cómo lo hará. ¿Recuerdan la formulita? En este caso, el medio para el crecimiento y santificación del creyente y como consecuencia la expansión del reino de Dios están intrínsecamente ligadas al uso de los medios de la gracia y dentro del contexto de la iglesia, no fuera de ella. No fuera de ella. Lo segundo, que los medios de gracia son los beneficios de todo aquel que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador personal. Lo tercero, los medios de gracia son las maneras como Dios efectúa el crecimiento o santificación en la vida del creyente en su aspecto congregacional. Como dice Efesios capítulo 4, leyendo de nuevo, versículo 15 al 17, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está hablando en el contexto de la iglesia. Aquí está nuestra vida, hermanos. Esto nos debe llevar a meditar. ¿A meditar en qué? En si estamos en la fe. Porque aunque la mayoría de creyentes estarían de acuerdo con esto, sin embargo, muchos no son conscientes que en cada caso los medios de gracia son diseñados para ser llevados a cabo en el contexto de la congregación. Nosotros sufrimos un golpe fuerte con el tema de la pandemia, pero ya no hay, hermanos, no hay excusa. No hay excusa de reunirnos, hermanos. Estamos aquí compartiendo como iglesia del Señor Jesucristo. De tal manera que un medio de gracia separado del contexto de la iglesia local deja de ser medio de gracia. Ya no lo es. Esto no significa que sea algo malo, que tú ores en tu casa, no. Pero ya no sería un medio de gracia. Y esto ocasiona que no producirá ni crecimiento, ni madurez, ni santidad, y peor aún, con el pasar del tiempo puede causar serios problemas de fe y más aún los extremos, apostasía. Ya no necesitan ni congregarse. ¿Por qué? Dios es Cristo, es mi pastor. ¿Han escuchado eso alguna vez? Es que yo no voy a la iglesia porque es que Cristo es mi pastor. Pero si el mismo pastor de las ovejas o el príncipe de los pastores dice: someteos a vuestros pastores, o sea, la Biblia se contradice. No,
pueden caer a la apostasía. La cena del Señor, el bautismo, la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, la comunión de los santos, los cánticos, las ofrendas, etcétera, todos fueron diseñados para tener un lugar como parte de un cuerpo de creyentes, que cuando están unidos forman lo que nosotros conocemos como la iglesia local, la cual nosotros como iglesia somos la expresión física y visible de obediencia a Dios de dicha congregación. Eso somos nosotros. Y este es un punto vital, cardinal, esencial, no negociable. No es negociable, hermanos. Puedes sacar 1000 excusas, no lo es. Habla con Dios. 1000 excusas puedes sacar. Es fundamental de lo que significa seguir a Cristo y de la iglesia local. Si quitamos el aspecto corporativo, pues estoy hablando de la congregación, eclesiástico de los medios de la gracia, lo único que tenemos son subtítulos falsificados que en el mejor de los casos producen un conocimiento intelectual, pero no vivencial. Aquí tenemos vida. La práctica de estos medios nos llevan a tener vida, como dijo el Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en los casos más peligrosos, despojan a la iglesia de su función y su misión principal. Una iglesia local sin los medios de gracia directamente, hermanos, o automáticamente deja de ser una iglesia. Ya no lo es. ¿Qué vendría a ser? Un club social. Eso vendría a ser. Una iglesia sin los medios de gracia es como un árbol sin frutos, y los medios de gracia sin la iglesia es como un árbol sin raíces. ¿Qué es un árbol sin raíces? Inútil. Así es. Oremos. En este mismo orden, el Señor nos da la gracia de participar hoy en uno de sus medios de gracia que nos ha dejado, que tiene que ver con la comunión nuestra como iglesia y como cuerpo de Cristo. Estoy hablando de la cena del Señor. Y para esto, dice la Escritura, damos gracias, Señor, primero que todo, Padre. Tu gracia es infinita, tu misericordia es grande, Señor, grande es tu misericordia, por la cual no hemos sido consumidos, Señor. Por eso son nuevas cada mañana. En nuestras debilidades, Señor mío, el único santo eres tú. No hemos sido consumidos por gracia. Te adoramos. Y te damos gracias, Señor mío, por estos instrumentos que nos diste para crecer en el conocimiento tuyo. Estos medios que nos diste para tener comunión con los hermanos, Señor, para crecer hasta alcanzar el conocimiento pleno de Dios, en alimentarnos cada día con el poder de tu palabra, que es el alimento del alma, Señor, y nutre nuestro espíritu. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú permites y honras, Señor mío.
en administrar este medio, Señor. Dice la Escritura: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero ¿quiénes deben participar de la cena del Señor, de este medio de gracia? Bueno, en primera instancia, los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y han hecho una confesión pública de su fe. Ellos pueden participar. Y los que regularmente asisten a una iglesia local y son miembros activos en el cuerpo del Señor, que es su iglesia. Y sobre todo lo que dice el Señor en su promesa de la cena, que nos da esperanza. No solamente nos muestra que estamos unidos a Cristo, que estamos unidos como hermanos, somos una fraternidad, sino también que Él promete que la beberemos con Él en el reino de mi Padre, dice el Señor. Es una esperanza de que tenemos la vida eterna, hermanos. Qué honor. Y le damos adoración al Señor. Ahí donde tú estás, órale al Señor, que tienes que entregarle a Dios. Yo no lo sé, Dios lo sabe y tú lo sabes también. Es un momento que tienes ahí con el Señor. Yo te invito a que medites. Recuerden esto, hermanos, estas palabras que dijo Josué: santidad a Jehová, santidad a Jehová, hermanos. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas, que nuestras debilidades, Señor mío, en muchas ocasiones afrentamos a Cristo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Padre, en esta hora te presentamos estos elementos. Sabemos que no tienen nada especial, sino es un símbolo, Señor, de lo que inauguraste en esa cena, Señor, y la promesa de vida eterna, y lo que viene para nosotros, esa esperanza en Cristo, de que ese día que Él venga, la comeremos con Él, Señor. Te ruego que tú los bendigas y nos permites participar de ella, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Sigue meditando ahí, querido hermano y hermana. ¿Estás tú con el Señor en este momento tan importante? Jesucristo solo dio dos ordenanzas: el bautismo y la Santa Cena. Si el Señor Jesucristo las dio, es de suprema importancia, hermanos. Con la misma reverencia, tómala. El Señor te invita a que tú la tomes. Te damos gracias, Padre. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por darnos este privilegio, Señor. Gracias, Señor. Eres santo, Señor. Solo tú eres santo. Y sin santidad nadie te verá. Santifícanos, Señor. Y creo en tu palabra que nos lava, Señor. Y aquí se ha predicado. Ya hemos expuesto las escrituras que lavan a tus hijos. Gloria a Dios.
dice el Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden tomar el pan. Gracias, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden tomar de la copa. Gracias, Señor. A ti sea honor y toda gloria, Padre. A ti sea toda honra, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Y solo puedo decirte, Señor, gracias. Gracias por tus beneficios. Gracias, Señor. Y ahí donde estás, vamos a tener nuestro tiempo de diezmos y ofrendas, donde también le agradecemos a Dios por su provisión. Así es, y ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por tu provisión, Padre. Gracias porque eres un Dios fiel, un Padre justo, un Padre bueno, Dios. Gracias porque nos has suplido conforme a nuestras necesidades, Señor. Hoy te pedimos que tú bendigas, Señor, cada familia representada en este lugar, cada necesidad, Señor. Cada súplica, cada ruego, Dios, que han hecho delante de ti, Señor. Sé tú supliéndoles, Dios, cada necesidad y necesidad que ellos tienen delante de ti, Señor, que su corazón ha inquietado, Señor. Dios, hoy queremos reconocer que tú eres paz, que tú eres un Dios proveedor, Señor, y te rogamos que tu Espíritu ponga ese conocimiento en nosotros y esa paz en nosotros que sobrepasa todo y cualquier entendimiento. Rogamos que bendigas, Señor, cada familia, cada hogar, que bendigas cada trabajo, Señor, y que con estos diezmos y estas ofrendas, Dios, puedan tu obra, Señor, crecer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que los anuncios para esta semana: jueves 6:30, estudio bíblico; sábado en la mañana, tiempo de oración, uno de los frutos, ¿verdad?, que el Señor ha dejado para que juntos podamos compartir y orar los unos por los otros; y el domingo próximamente entonces nos veríamos acá a las 10:30 de la mañana. Así que despedimos este tiempo con una alabanza declarando que su amor es grande y es eterno.